Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Traca! Muy buenas a todos y a todas. Terminamos la semana analizando, bueno, pues el arranque oficialmente. Hoy comienza la campaña electoral. Parece que, bueno, pues Pedro Sánchez parece que ha cogido el tono y está on fire en las entrevistas que está dando después de no empezar muy fuerte. Por otra parte, bueno, Vox a lo suyo, generando odio, difundiendo bulos racistas, y bueno, el Partido Popular negando esa alianza, ¿no? Y esa censura a la cultura, al colectivo LGTBI. Sigue Semper, ¿no? Que es el portavoz, negándolo, con todas las evidencias que estamos viendo. Y bueno, Sumar todavía no termina de arrancar, pero bueno, el CIS le da unos muy buenos resultados, que junto al PSOE, que casi se acerca a un empate técnico, bueno, pues daría la posibilidad de renovar un gobierno de coalición. En todo caso, bueno, estamos ya en la cuenta atrás. Hoy vamos a tener a Anita Botwin y a Carlos Benítez para repasar la actualidad, así que bueno, poneos cómodos y cómodas porque arrancamos. Hola Anita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlos, buenos días. Buenos días. Muy buenas. Por Buenas fin, tardes. Anita, por fin, que al final hemos tenido ahí un par de ocasiones que hemos dado al palo a punto de entrar, y por cuestiones de última hora, como le ha pasado hoy a nuestro amigo Basilio, pues no ha podido ser, pero bueno, por fin te tenemos aquí. Y bueno, creo, corregirme si no me equivoco, hoy oficialmente comienzan la campaña electoral. Ya sabéis que esto es un poco tramposo porque, bueno, la campaña electoral, pues desde que se sabe que hay bueno, y bueno, en este caso de manera un poco accidentada, ¿no? Pues prácticamente todo el mundo está en campaña. Es verdad que a Sumar pues le pilló un poco quizás a contrapié, pero bueno, no sé cuál es vuestra, así a bote pronto, vuestras sensaciones de esta campaña que arranca, aunque realmente ya lleva unos días, digamos, en marcha, con ya, digamos, se ve bastante en las televisiones. Pedro Sánchez on fire, de no dar casi entrevistas, estar prácticamente todos los días en televisión. Anita, ¿qué te parece? ¿Cuáles son tus primeras reflexiones sobre esta campaña un poco, no sé llamarle precipitada, atropellada? Las dos cosas, ¿no? Precipitada y atropellada. Y además con las vacaciones de verano y la gente trabajadora pudiendo disfrutar de esas vacaciones va a estar complicado también, porque hay personas que ya están enfadadas por el tema de me han tocado mesa, ahora qué pasa, me quedo sin vacaciones. Bueno, todo este jaleo en el que estamos inmersos, pero bueno, la fiesta de la democracia lo pide. Cuestión, que pues sí, la verdad que Pedro Sánchez yo creo que está marcando bastantes goles. Ha decidido salir de la Moncloa y conceder entrevistas, unas mejores que otras. Yo reconozco que la de Ana Rosa Quintana me pareció bastante acertada. Parecía él el periodista y ella la entrevistada, y la dejó contra las cuerdas, ¿no? En varias ocasiones. Entonces yo creo que ahí hizo bien su trabajo, aunque esté a las antípodas de sus ideas y de su persona. Pero bueno, hay que reconocer, ¿no? Creo que con Pablo Motos tanto de lo mismo, ¿no? Además con su pulsera LGTBI, dejando bien claro que ahí estaba con los derechos LGTBI, que está bien, porque también parece que está saliendo mucho en la campaña, ¿no? A Yolanda Díaz también le he visto en varias ocasiones con la pulsera, también en entrevistas, que tampoco creo que está concediendo muchas. Le vi con intermedio, no sé si está concediendo muchas más. Por otro lado, Vox ha adelantado con sus lonas del odio,
De hecho, se ha adelantado tanto que empezó antes de la campaña electoral, ya haciendo campaña, y bueno, ahí pues empezó el terreno de juego antes de que fueran invitados, ¿no? Y yo creo que eso, la verdad, ha sido, bueno, tramposo, y se ha retirado, pero no se ha retirado por delito de odio, se ha retirado porque no cumplía, no sé qué, el reglamento de Sí. la ley electoral, o sea, todo mal, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que ellos son los que están marcando un poco la agenda, y creo y espero que estemos a la altura, y sí que estoy teniendo como buenas vibras de que creo que podemos contraatacar, y creo que se está haciendo bien, tanto como con la lona de hoy del movimiento de vivienda, con otras acciones como el Stop Censura. Creo que estamos un poquito despertando, que nos hacía falta. Yo no sé, Carlos, si estás de acuerdo, yo coincido totalmente. Aquí fuimos muy críticos con las primeras, no críticos, dentro de la honestidad, ¿no? Un poco al hilo de lo que decía Anita, es decir, por más que uno no le caiga bien o incluso esté bastante en contra de las políticas, a lo mejor que, o las decisiones que pueda tomar Pedro Sánchez, sí que es cierto que empezó como muy flojo en esas primeras entrevistas, repitiendo lo que le decían sus asesores, y parece que ya se ha soltado un poco más. En El Hormiguero creo que también estuvo bien, en Ana Rosa pues también. Y en todo caso, ¿cuál es tu análisis, Carlos, de este arranque de campaña, aunque ya llevamos unos días de pre-campaña? Sí, pues por ir empezando con el tema de Pedro Sánchez, sí que estoy de acuerdo, ¿no? Empezó eh, siguiendo mucho las dinámicas que le marcaban los asesores, con todo ese de, no, mis amigos de 50 años que se sienten incómodos, pero luego no son mis amigos de 50 Claro. años, en la demoscopia. Y yo casi que calificaría el arranque de campaña, el inicio de campaña, en lo que casi que puede ser un debate en diferido, que fueron las entrevistas en El Hormiguero. Yo casi que pondría ahí la fecha de arranque, donde además Pedro Sánchez coge el rebufo que le ha marcado Zapatero, que ha ido desde que empezó la pre-campaña pues muy a saco, y creo que eso le está beneficiando mucho al PSOE. Los barómetros ya están empezando a acusar una reactivación de las bases electorales del PSOE. Yo creo que precisamente derivado de esas buenas intervenciones en entrevistas que está haciendo. Tuvimos la semana pasada las de El Hormiguero, hemos tenido estas semanas las del programa de Ana Rosa, a la que, pues, frente a lo de la semana pasada, esta semana se ha sumado también Yolanda en esa ronda de entrevistas que ha hecho Ana Rosa. También hemos estado viendo los debates electorales en diferido con esas entrevistas en los informativos de Telecinco. Se está empezando a activar mucho mediáticamente, más que a nivel de calle o a nivel de meeting, se está activando muchísimo. Veremos además, porque esta mañana presentaban el programa electoral en el PSOE. Me gustaría también, pues eso, señalar que precisamente es eso, ¿no? La activación, como esta pre-campaña y esta campaña está activando las bases de la izquierda, que partía de unas encuestas muy adversas, que poco a poco, según se ha ido activando la pre-campaña electoral, y ahora que se inicia la campaña electoral con la lona del odio de Vox que comentabais y la de Desocupa, que han irrumpido pues en campaña electoral completamente a saco, están marcando esa, yo creo, activación de las bases electorales en la izquierda, donde la mayoría de barómetros ya sitúan a Sumar como tercera fuerza, y prácticamente igualados ya empieza a recuperar y comer el terreno, y a puntito ya de casi dar el sorpaso el Partido Socialista al Partido Popular. Yo creo que también eso es reseñable en el arranque de campaña de cara a cómo se va a ver toda esta campaña. Mira, voy a poner precisamente dos de las cosas que habéis comentado. El CIS, yo lo comentaba esta semana, entre pinzas también todo lo que diga el CIS, porque luego vemos que no se ajusta demasiado a los resultados luego que se dan. Pero es cierto que yo creo que es bastante volátil todo lo que está ocurriendo, es decir, que al final hay mucho de subvención. No es una campaña normal, es como eso, decía, muy atropellada, con un nuevo partido, movimientos, Sumar, ¿no? Que aquí, pues fijaros, le da el doble. Yo creo que ahí una de las claves es la tercera fuerza, es decir, ahí supuestamente en disputa de la tercera fuerza estaría Sumar y Vox. En cuanto tú empiezas a sacar algunas décimas, exponencialmente sube el número de escaños, y bueno, al final la campaña electoral, estaba comentando Anita, ha comentado
el asunto de que, bueno, creo que hace falta un poco, ahora estoy poniendo precisamente esta acción de un sindicato de inquilinos que, bueno, le ha tapado la lona, bueno, ya sabéis que la polémica y al final tienen diferentes activos esta ultraderecha, ¿no? Bueno, pues digamos que es una especie de doping. Bueno, pues ahí veis esa lona que puso Desocupa, en realidad, que fue un bufete de abogados como, bueno, pues digamos, reivindicando los datos y realmente el problema que hay. Se conoció hace poco 3,8 millones de viviendas vacías, somos el país de Europa con más vivienda vacía y estamos a la cola del parque mobiliario público, es una de las propuestas que se están haciendo desde Sumar, bueno, que es histórica, digamos, de la izquierda y quizá es uno de los elementos claves. Se han conocido las propuestas programáticas y digamos que algunas con más polémicas, con más acierto. Tú que has estado más pendiente, Carlos, de esas propuestas programáticas, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención? Si tuvieras que destacar así por parte del bloque de la izquierda o de la derecha o por partidos, ¿qué destacaría? Bueno, en primer lugar, con respecto a lo que comentabas del CIS, me gustaría puntualizar ahí. Yo personalmente, el CIS, pues ya lo hemos visto, lo mucho que está errando, lo comentabas tú, pero no es solamente el CIS, son todas las encuestadoras, las privadas y el CIS, son todas que están marcando la misma tendencia. A mí personalmente no me gusta mirar lo que son los datos, las cifras de cuántos escaños, cuántos diputados, porque considero que las encuestas son una foto fija de un momento muy concreto, sobre unas condiciones muy concretas, sino lo que me gusta mirar es la evolución y las tendencias que van marcando, y van marcando precisamente esa activación. Insisto, no solamente el CIS, todos los barómetros que están saliendo, hoy ha salido el último del País, que marca exactamente también lo mismo. Con respecto precisamente a lo que comentabas de las medidas programáticas en materia de vivienda, bueno, quizás podríamos destacar la eterna promesa que se hace desde el bloque de la izquierda de la construcción de vivienda social para ampliar el parque de vivienda pública, pero que la realidad es que rara vez termina materializándose esa propuesta. Bueno, es que en este caso te diría que más que construcción es recuperar mucha de la vivienda que está en manos digamos, del dinero público que se rescató hasta los 100.000 millones, pues hay un parque mobiliario que... Eso estaba ya aprobado con la recuperación de viviendas para vivienda pública de la Sareb. Claro. Está aprobado, veremos a ver cuándo se ejecuta eso, si es que da tiempo a ejecutarse o si se llega a ejecutar, porque no lo metan en un cajón, pues si hay un cambio de gobierno. Y luego pues lo estamos viendo ya desde que han tomado posesión de los nuevos ayuntamientos y comunidades autónomas, estas oficinas fantasma de la ocupación, como son las de Castilla y León, que han tenido cero impacto, o sea, 7 visitas presenciales en el mes y pico que llevan activas y 20 muchas, 27, 28 llamadas, consultas telefónicas en un mes y pico. Es ridículo. En Valencia ya han anunciado que van a hacer esta y que además van a pasarse a la torera toda la reforma de la ley de la vivienda, que les da la oportunidad de rebajar los precios de los alquileres. Y al final las propuestas programáticas que han salido, que son las del Partido Popular y las de Sumar, van en estas dos líneas opuestas. Unos hablan de ocupación y de crear oficinas antiocupación a nivel estatal, y creo que incluso el Partido Popular deslizaba la idea de una dirección general dentro de algún ministerio, de una dirección general de ocupación y esto sí que lo decían directamente, la creación de una unidad policial especializada en ocupaciones. Y por la parte de Sumar pues van por esa línea de construcción de vivienda pública para ampliar el parque y de esa forma rebajar los precios y destensionar la vivienda, aumentando la oferta. Hay algunas de las propuestas, bueno, ayer, si no me equivoco, Pedro Sánchez habló de hacer una ley para reducir los tiempos de espera digamos, en sanidad. La de Yolanda Díaz, que se ha escuchado más, quizá, o que ha habido más debate, es esa herencia universal de 20.000 euros, que ha tenido su polémica, o la gente que no la ha entendido bien. Esa universidad, que yo creo que es uno de los puntos fuertes, porque hemos visto que con la burocracia luego muchas veces, si se burocratiza mucho y va por cuotas, a veces los menos favorecidos son los que más dificultades tienen
para acceder a ella. Y bueno, desde el otro lado ya hemos visto lo de prometer, bueno, más medidas antiocupa, bueno, el tema del Falcon, ¿no? Llegó a decir Feijóo, ni hablar que iba a hacer una normativa para controlar el Falcon, es decir, que al final siguen en su batalla contra esa realidad paralela. Pero no sé a ti, Anita, aparte de esta medida de los 20.000 euros de la herencia universal, ¿qué te parece? ¿Cuál es la medida así que ya se están empezando a escuchar por parte de los candidatos y candidatas a la presidencia? ¿Qué te ha llamado más la atención? Bueno, yo creo, y si no me equivoco, corregidme si me equivoco, creo que hablaron de reducir la jornada laboral a 32 horas. Sí. Creo que están apostando mucho por esto, ¿no? Y yo creo, eso sí me parece bastante positivo. En la base se habló bastante del tema, ¿no? Sí. De cómo reducir la jornada laboral, de cómo, sin embargo, otros países ultracapitalistas como Corea del Sur hacen lo contrario, ¿no? Que la van a subir a 400 horas, que no sé si hay tantas horas en la vida para trabajar, pero bueno. 70 horas, una cosa así de loco, sí. Sí, era como, bueno, pues no vivas directamente, trabaja y ya está. Y yo creo que, no sé, yo creo que me parece positivo porque creo que es algo que apuesta por los cuidados, que apuesta por la conciliación, que apuesta por la vida, al fin y al cabo, ¿no? Y a mí se me parece muy potente esa medida. En cuanto a las anteriores que habéis comentado, bueno, sobre todo el tema de las 20.000, yo no lo termino de ver, es verdad que no soy experta en el tema, pero yo creo que no tendría mucho sentido hacer una medida de ese tipo, teniendo en cuenta que además se la va a dar a todo el mundo por igual, es decir, al que tenga 70.000 euros, el que tenga 0 euros, no sé, no me parece que sea una manera. Por otro lado, me parece que además no va a ni a todas las clases sociales, ni a todas las edades, ¿no? Ni a todas las situaciones. Entonces yo creo que debería ser algo más universal, ¿no? Yo apostaría más por una renta básica universal, que fue lo que en sus comienzos, cuando entraba Podemos, se hablaba mucho de ello. Eso sí que me parece bastante positivo. Sí que sé que en algunos lugares está como el proyecto a ver si tira para adelante, pero yo creo que ahí sí que se podría ayudar muchísimo más a distintas vulnerabilidades que tenemos. Luego el impuesto permanente a los ricos, pues siempre me va a parecer algo muy positivo, muy lógico, fundamental para poder tener una vida digna, las clases populares, y lo que habéis comentado, recuperar la vivienda social que ya nos robó la Sareb en su momento, vamos, que en realidad ya es nuestra, debería ser nuestra esa vivienda social desde hace mucho tiempo, y es momento, yo creo que ya de recuperarla y de que sea nuestra. Hay que tener tesón, hay que tener agallas para conquistar todas estas medidas. Creo que no se puede ir, digamos, mendigando. Creo que hay que ir plantando cara a los poderes económicos. Creo que es algo que Podemos ha hecho muy bien. Creo que por eso están fuera, porque se han cargado precisamente por eso. Pero creo que ahí tenemos que también ser la sociedad movilizada a la que estemos detrás y estemos presionando para que todas estas medidas salgan finalmente adelante. Bueno, yo entrando un poco ya más en materia, bueno, ahí respecto simplemente una nota, porque esta es una de las claves del debate, también pasa con el tema de la renta universal. Digamos que yo ahí, después de escuchar bastante argumentos a favor de esa universalidad, al final es una minoría la gente que, digamos, es rica, por decirlo de alguna manera, y hemos visto muchas veces cuando se exigen como, digamos, tema de ingresos, tal, que al final hay una burocracia que hace que a los más vulnerables no le llegue nunca la ayuda. Lo vimos con el bono social y tal, que al final son los ricos los únicos que las cobran, o gente que a lo mejor no la necesita, y se hace un filtro. Y el tema de la universalidad tiene ese debate, pero yo creo que al final, bueno, te lo puedo asegurar. Otra cosa es si precisamente esa cantidad a todo el mundo, no es solamente a la gente de esa edad, si se puede gastar en cualquier cosa. Bueno, en todo caso tiene su debate, pero es verdad que esa medida creo que es clave, lo del impuesto a los ricos, evidentemente, o impuesto a las grandes fortunas, que bueno, se ha hecho como temporalmente después de que el PSOE le comprara, aunque fuera parcialmente Unidas Podemos, esa medida, y sobre todo lo de la reducción, ¿no? Está claro que cuanto menos horas trabajen, más vamos a vivir, y también se va a repartir más el trabajo, que todavía las tasas de desempleo, aunque son récord histórico de los últimos años, pues también está. Pero si os parece, vamos, precisamente hemos hablado del tema de esa ese falso problema de la ocupación, personajes como Desocupa, esa manipulación que hay, y hemos visto un caso bastante flagrante que, bueno, me imagino que habréis visto, porque bueno, la verdad es que en este caso lo de Vox creo que es alucinante, porque
no solamente es que haga, bueno, estoy hablando del bulo, ¿no? Aprovechando también lo que estaba pasando en Francia y aprovechando pues algo tan terrible como un asesinato que ocurrió esta semana en Tirso de Molina, incluso ya sabiendo casi desde un inicio que el principal sospechoso, porque se había grabado con las videocámaras de la tienda, era español, de origen español, porque es verdad que cuando se dijo español, dice, bueno, es un español nacionalizado porque Pedro Sánchez se le dio la nacionalidad, pero no come jamón, ¿no? Estas tonterías que dice desde la ultraderecha. Y es tremendo porque les pillan con el carrito de los helados y ni piden perdón ni borran las publicaciones. Y sobre todo, el otro día lo vimos también con con Pedro Piqueras, cómo le preguntaba, y no mencionaba al medio, porque el medio que lo lanzó es La Gaceta, que es un medio de la propiedad de Vox. Incluso vimos al tipo de Desocupa decir que le gustaría liderar un ejército, así como las patrullas de ultraderecha que hay en Francia para ir contra los inmigrantes, a gritos de Francia para los franceses. Y bueno, Dani Desocupa decía en un directo que pues, no le importaría ser el líder de un ejército en la calle y no con palos precisamente como en Francia, sino intuyendo que iría más allá. Así que no sé, Anita, ¿qué te parece todo este escenario? Recordemos también que España es uno de los países del mundo con menor tasa de homicidios, pero esta gente ya habla de grupos de autodefensa como en Colombia que acabaron con decenas de miles de inocentes. Bueno, ¿qué te parece? Al final nos sorprende mucho, yo creo que hasta ellos lo normalizan, ¿no? Generar campañas de odio y mentira, luego le pillan y aquí no pasa nada, ¿no? Queda totalmente impune. Es decir, que me parece tremendo. ¿Cuál es tu opinión de todo esto? Bueno, a mí es que este señor me produce, bueno, no voy a decir lo que me produce, pero bueno, yo lo que veo es que en realidad él mira por sus intereses, y sus intereses es al final ganar 3.000 euros, como gana por cada desahucio cada la gente de su casa que ejecuta. Entonces, él se ha dado cuenta que la vivienda es un gran problema para la mayoría de la sociedad, ¿no? Es un problema que nos preocupa, y entonces él, en lugar de mirar hacia quiénes son los que provocan este problema, pues ha ido como siempre hacia el de abajo, ¿no? Hacia el penúltimo contra el último, hacia que el penúltimo vaya contra el último. Sí. Entonces, al final, él, que se erige de salvador de la patria, en realidad lo único que ha querido es salvar su bolsillo. Es un tipo que lo que hace es que vive vive de esto, vive de ser un nazi, vive de ser nazi y de echar a la gente de su casa. Yo no sé cómo eso se puede permitir, por otra parte. Y luego los poderes económicos, políticos y demás, les viene bien esto, ¿no? Les viene bien que haya esta gente que esté porque han puesto el foco en que la ocupación sea un problema, cuando no lo es. ¿Por qué? Porque tienen muchos intereses inmobiliarios detrás, ¿no? Entonces, por eso les viene bien. Y a ese señor también le ha venido muy bien que los medios de comunicación le hayan dado voz, ¿no? Entonces, al final ha sido ahí una simbiosis de intereses entre estos ambos dos durante muchos años que llevamos, ¿no? En los Ana Rosas, en los Susana Griso, que de momento no ha terminado en nada, por así decirlo, grave. Bueno, ya es muy grave, ¿no? Pero en el sentido de que efectivamente no ha salido todavía a las calles con metralletas y demás. Vamos a ver qué pasa. Pero es cierto que me quedo un poco más tranquila pensando que esta convocatoria que hicieron contra Ada Colau, que iba a ser la leche, pues fueron 500 personas. O sea, quiero creer que luego después la gente, cuando está en Twitter, sí es muy valiente en su avatar, pero luego no se les ocurre hacer ese tipo de barbaridades. Es verdad que se puede convertir en un grupo nazi parapolicial. Yo espero que no, pero no sabemos hacia dónde vamos. No sabemos a ver qué pasa en estas elecciones. Va a ser muy importante también que ocurran estas elecciones y también cómo podemos seguir en estos próximos meses, porque yo creo que a esa gente hay que pararla de alguna manera, ¿no? Y de momento los medios de comunicación, lejos de pararle, lo que han hecho es que les han promocionado. Y ese es el problema. Aparte, fíjate que en el último vimos que también dicen unas cosas y luego hacen otras parecidas a algunos políticos, ¿no? De los que están más cercanos. Había una de las cosas que hicieron con Bonanova, es decir, que los iban a desalojar, cosa que no pasó. Dijeron que iban a hacer acciones legales exitosas, tampoco las hicieron y al final todo acabó en un Ada Colau, puta Ada Colau. Luego hicieron una segunda que ya no dijeron que iban a desalojar a nadie, a los ocupas de esa vivienda, de esos dos edificios, ¿no? Que estaban ocupados, que al final eran también
viviendas de bancos que ni habían reclamado ni nada y que, bueno, no habían dado ningún problema hasta que se metieron a meter lío esta gente. Y es cierto que al final estos coincidieron y se trajo al vice, a Vito Quiles, que junto a Desocupa son de los que han estado difundiendo bulos, no solamente con esto de que el asesino era magrebí, sino también en Francia, y al final hay como muchos satélites que yo creo que es bastante impune, es cierto. Y voy a poner, antes de darte paso, Carlos, el vídeo de la entrevista a Piqueras. Piqueras pues lo echó en caro, pero hay un fallo que tuvo Piqueras, porque dijo, no sé, un medio, al final quedó un error de un medio, cuando el medio era La Gaceta, que pertenece precisamente a Vox, y Abascal, como no le dijo nada, dice, bueno, sí, pues habrá sido un error de un medio que ha tenido un error y por eso lo difundió, cuando el medio es suyo. Voy a poner el momento porque quien no lo haya visto es bastante llamativo, y te pregunto, Carlos. Ayer fue asesinada una persona, una mujer, en Tirso de Molina, en el centro de Madrid. Usted recogió una información que venía de una página, no recuerdo bien cuál era, y que culpaba a unos magrebíes del acto. Y la lanzó. Lo digo porque a veces hay como una cierta facilidad de publicar estas cosas cuando parece que son magrebíes. Al final los han detenido y eran españoles de Madrid. Bueno, pues la verdad es que parece una equivocación haciéndose eco de una noticia que tiene un error. Bueno, dice, parece una equivocación haciéndose eco de una noticia que traía un error, sin decir ni uno ni el otro que el medio que lo difundía y que difundieron prácticamente todo Vox y bueno, gran parte de la ultraderecha, aparte de otro periodista de Telemadrid y bueno, todos estos youtubers de Vox, etcétera. Algo que debería de ser gravísimo. No sé si sería un delito, yo entiendo que podría ser así, pero bueno, ¿cuál es tu opinión? Porque aparte es lo que parece aquí, que esta es la impunidad, que luego ni piden disculpas y quedan las publicaciones hechas como si esa realidad que les gustaría a ellos que fuera así, y hacer política sacando rédito a algo tan terrible como un asesinato. Bueno, pues parece que es la manera de jugar y que las reglas del civismo para ellos no valen, pues hacer lo que quieren y no le pasa absolutamente nada. Claro, es que además es que van con todo, o sea, después de todo lo que hemos visto y el análisis que hicimos en Pandemia Digital con todo el tema de cómo fueron y quiénes difundieron, etcétera, hoy veía uno de los tweets de David Santos, cuando ya todo se ha demostrado ser sobradamente falso. Ahora, después de haber dicho todo lo que han dicho, dice, no, a ver, es que ahora se está hablando solamente de cómo se llama, de dónde nació, de cuántos años tiene. Pero cuando es inmigrante eso no lo dicen. ¿Por qué inciden tanto ahora que se sabe que es español, que es español? No, se está incidiendo en todo esto precisamente porque ha habido una campaña de odio y de desinformación brutal, en la cual se ha llegado a hablar de asaltar centros de acogida, y por eso se está intentando desarticular el bulo que habéis lanzado. Y de hecho me llama poderosamente la atención cómo dices, no, es que lo lanzan, luego no rectifican, no piden perdón, y es el caso precisamente de lo que ha pasado con Infoblogger, que es el CEO de La Bandera, uno de los medios que difundió este bulo y que hizo este bulo, que él mismo además en su cuenta personal había retuiteado. Luego dijo, no, si yo de esto yo no he dicho nada, yo no he mencionado nada, yo no me he metido en ese tema. Pero oye, es que estáis hablando todo el rato de su nacionalidad, ahora que es español. No, lo que se está haciendo es desmentir todo esto. Y ha habido una recogida de cable con respecto a la impunidad que tiene esto, que pues era un pequeño brillo de esperanza, que dentro del programa electoral de Sumar había un punto que hablaba de sanciones a periodistas que desinformaran y manipularan la información. Incluso se hablaba de llegar a retirarles el carnet de prensa, de que no puedan ejercer la profesión quienes manipulan y quienes desinforman a conciencia, a sabiendas y de forma constante. Y ahora pues Sumar ha dicho, no, se nos ha colado en el programa. Pues es una lástima, porque quizás con esto seríamos capaces de tener una ofensiva y tener una capacidad real de acabar con la desinformación, porque mientras siga siendo impune y mientras no pasa absolutamente nada y Ana Rosa tenga la capacidad de coger y decir y repetir todos los días en su programa que las competencias de las residencias las tenía Pablo Iglesias y los juzgados la eximan porque dicen que estaba haciendo un editorial cuando estaba desinformando, pues a mí me preocupa bastante el hecho de que no seamos capaces de defender el hecho de que sí hay que retirarle la capacidad a la gente que desinforma y que manipula de hacerlo.
Hay que quitarles las herramientas para que puedan seguir esparciendo su odio en base a mentiras, odio y manipulación. Precisamente ponía la noticia, porque es verdad que esto estaba en el programa este que se ha hecho de manera colectiva y tal y cual. Ahí, claro, han salido la derecha, ha salido, por ejemplo, Eduardo Inda, ponía aquí el titular: Sumar quiere purgar a los periodistas, propone expulsar la carrera que manipule y desinforme. Y decía precisamente Basilio, ¿cuál es el problema, Pantuflo? Si yo cometo una infracción al volante, me quitan el carnet. Si un médico comete negligencia, lo inhabilita. Pero claro, tú puedes seguir mintiendo, manipulando y difamando sin ningún problema. No solamente eso, sino atacando la democracia. Y fíjate que en el programa, y yo no conocía esta medida, es bastante prudente, porque aquí incluso estuvimos hablando con Roberto Laquidain de que más allá de hacer un ministerio de la verdad, de que sean políticos, evidentemente los que digan lo que es verdad o es mentira, hablan de un consejo de medios con capacidad para sancionar a periodistas, no expulsar, pero evidentemente si alguien en cualquier colegio profesional o en cualquier negocio, si tú vulneras, y en este caso mientes, porque una cosa es la opinión, que ahí siempre tiene que haber libertad de prensa, de ideología, de pensamiento, etcétera, pero cuando tú cambias los hechos por otros que no son reales, pues estás atacando de una manera u otra la democracia y el papel que tienes en la sociedad. Entonces, me parece un error, me hubiera parecido un acierto que esto estuviera y se llevase adelante, y me parece un error que por la presión pues se eche para detrás. Pero bueno, no sé concretamente esta medida que comentaba Carlos, ¿qué te parece, Anita? Y sobre todo eso, ¿qué te parece esta impunidad, ¿no? Que al final siempre decimos, pero bueno, ¿qué tiene? En el chat, cada vez que hablamos de esto, pero esto no se puede denunciar, pero esto es legal, pero lo hacen todos los días y no pasa absolutamente nada. No sé si también tú has pensado alguna vez cuál sería la solución para luchar contra el problema de la desinformación. Es muy complicado. Yo estudié Derecho de la Información, no sé si vosotros lo estudiasteis, pero eso se estudiaba en la carrera. O sea, se supone que tiene que existir Derecho a la Información, una veracidad, o sea, se supone que eso ya debería existir, ¿no? No sé, cualquiera que se pueda llamar periodista debería cumplir esos criterios. Yo creo que si no los cumple, debería no llamarse periodista por lo menos, y debería dedicarse a otra cosa. Hacen muchísimo daño. Los medios de comunicación ahora mismo es, yo creo, el poder, el que más daño está haciendo a la sociedad, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer algo. No sé, se hablaba también de la ley de medios, que también pudiera regular, ¿no? Determinadas cosas, ¿no? Yo sí que creo que hay que hacer algo. No sé si exactamente sancionar, no sancionar, no sé exactamente qué es lo que se debería hacer. Imagino que eso, bueno, tiene que saberlo gente jurista y demás, que sepan hasta qué punto se puede llegar, ¿no? Hasta dónde se puede llegar, porque claro, luego eso también puede ir en nuestra contra, ¿no? En algún momento determinado, como han hecho con lo de la cultura de la cancelación, que ahora ellos hablan de que hemos sido nosotros los censores, ¿no? Entonces, siempre le dan la vuelta, ¿no? Y esta gente es muy retorcida, y esa gente al final es la que tiene el poder. Y no van a poder, nunca, valga la redundancia, no nos van a dejar nunca que vayamos a por ellos en ese sentido, porque ellos necesitan mentir, necesitan manipular y hacer vuelos constantes para poder tener ellos el poder y seguir manteniéndose ahí, porque si no, no hay manera, si no, no hay nadie que pudiera creer las fake news. Lo que hablabais de lo de las competencias, yo escucho a vecinos que me siguen diciendo que Pablo Iglesias era el de las residencias. Da igual que hayas intentado desmontar ese bulo 300 millones de veces. Da igual que tú se lo digas, yo se lo digo. No les importa, ya ha calado, ¿no? Y al final el bulo del hombre este, del asesino este que no era magrebí, que era español, ya no importa, porque ya han hecho el daño ya está, ¿no? Ya está ahí, ya ha aprendido en redes, ya está, bueno, todo el mundo ya, y efectivamente ni han pedido perdón, y da lo mismo, aunque hubieran pedido perdón, eso ya hubiera llegado a muchísimos lugares. Entonces ya han hecho el daño. Ya han llegado a esparcir su bulo racista, que hace muchísimo daño, tremendo daño en la sociedad, y por eso tenemos a Vox, porque llevamos muchísimos años de mentiras, de manipulación, Ana Rosa todo el día diciendo absolutamente mentiras constantemente. ¿Qué podemos hacer? Pues apagar la televisión, ¿no? Decirle a la gente que salga a la calle, que hable con sus vecinos. Es que eso es lo que nos está pasando, que yo creo que no tenemos tejido social, no nos estamos organizando, estamos dejando a lo que la gente esté en sus casas, simplemente viendo la televisión, escuchando esos mensajes que son completamente falsos, en lugar de hablar más entre nosotras, estar más en las plazas como hacíamos en el 15M. Yo creo que en el 15M fue muy potente eso, ¿no?
el hablar con gente que no tendría por qué ser, en principio, sobre todo el 15M del comienzo, no tenía por qué ser de tu ideología, pero sin embargo bajaban a la plaza y alucinaban, ¿no?, con las cosas que les contábamos. Era una manera como de salir al mundo, de despertar. Y yo creo que mientras no salgamos a las calles, mientras no estemos organizados de otra manera, va a ser muy difícil romper con esto, aunque sancionemos, aunque vayamos con la fiscalía que está haciendo ahora, efectivamente está investigando como delito de odio lo que ha ocurrido con el asesino de Tirso Molina, creo que era, bueno. Yo creo que no vamos a poder conseguirlo si no vamos hacia donde nosotros sabemos hacerlo bien, porque ellos van a tener siempre el poder, y van a tener sus judicaturas, y van a tener a su fiscal, van a tener todo ese entramado que finalmente es poderoso y al final tiene muchas patas. Sí, además ya sabemos que los medios los controlan, pero es verdad que las plataformas, y tú lo sabes bien, Anita, tú eras bueno, el 15M de las cuentas, tú sabes más que nadie la importancia de las redes sociales, pero también sabes cómo le han dado la vuelta y cómo han convertido no solamente un verdadero, sino cómo censuran y también hemos hecho campañas de, bueno, y ahora fíjate cómo está Twitter, ¿no? Pero también hemos visto cómo le han dado la vuelta a ese contrapoder que eran las redes sociales, y yo creo que la clave, y yo cada vez la tengo más clara, que también digamos la estrategia digital de desconectarnos de la realidad y de las personas. Al final, tú si te desconectas, es decir, si al final estás mucho tiempo conectado, al final desde un lugar que no sabemos nos dicen que tenemos que pensar, que ver, porque al final los algoritmos los manejan ellos y nos sacan de la realidad. Y una es decir, cuando hay situaciones, lo vimos en la pandemia, ¿no?, de manera tremenda, pero también, y asociado a esto que estamos hablando, en Francia también ha habido un asesinato. De hecho, vamos a ver la imagen que, bueno, en un principio ya sabéis que las versiones policiales a veces distan bastante de la realidad hasta que salen las pruebas. Dijeron que Nael, un joven de 17 años, que fue, bueno, asesinado, dijeron que fue por intento de atropello. Luego se viralizó el vídeo donde se veía que le amenazaban y cuando uno le dice dispara, el otro por miedo salió y ahí le dispararon a Nael. Ha habido manifestaciones masivas, pacíficas, en plaza, sobre todo durante el día, pero hemos visto luego por la noche como también ha habido altercados, incendios de edificio público. Es decir, que ahí hay una furia contenida, no es la primera vez que pasa en Francia. Que incluso hemos visto una contrarrespuesta de grupos bueno, neonazis, como grupos ultra. Pongo aquí un videíto de cómo grita en Francia para los franceses. Bueno, y que está un poquito de miedo, porque cuando se generaliza, bueno, esto ya lo hemos visto, también lo ha hecho en 80 y 90, los grupos de skinhead, de nazis, que iban a por cualquier inmigrante y se lo cargaban, independientemente de que hubieran hecho algo no. Pero no sé qué opinas también de todo lo que está ocurriendo en Francia, y luego también la desinformación que ha habido, pero vemos cómo se aprovecha, ¿no?, este caldo de cultivo también para generar más odio y generalizar. Y otra vez, sin saber cuál es el problema, incluso hablamos de colonia o del extraccionismo de países colonialistas, cómo, bueno, pues al final se les expulsa a la gente de su propio país y que luego cuando, huyendo de guerras o lo que sea, al final a la víctima se le quiere revictimizar, ¿no? Y vemos cómo el caldo de cultivo es perfecto para engendrar odio y racismo, y luego pues estos partidos de ultraderecha que al final recogen, no sé, Anita, ¿qué piensa un poco también al hilo de lo que está hablando, de lo que está ocurriendo en Francia o que ha ocurrido esta semana? Bueno, yo creo que esta es la respuesta de un pueblo ante un racismo policial institucional, ¿no? Llevan mucho tiempo aguantando ataques de todo tipo por su procedencia, que en realidad son de segunda o tercera generación, pero bueno, no se les garantiza derechos ni vida digna, y entonces hay un gran conflicto social porque no se sienten acogidos en el país. Entonces es un problema estructural, ¿no? Se sienten fuera de una sociedad que no les acoge. Básicamente pasa lo mismo también en nuestro país, ¿no? De alguna manera. Cualquiera que haya vivido, yo que vivo en Lavapiés, pues puedo asegurar que el racismo institucional era constante, que las persecuciones a las personas racializadas eran día tras día, bueno, hora tras hora, minuto tras minuto, era un acoso constante. Le pedían el DNI simplemente por su color de piel, ¿no? Entonces eso es para una persona que no vive aquí, o que incluso es de aquí, ¿no? Pero su color de piel debe ser algo agotador, es violencia que tú estás sintiendo todos los días de tu vida. Entonces es normal
que llega un momento en el que eso al final salta por los aires, ¿no? Y ha habido este caso, igual que pasó en Estados Unidos, ¿no? Cuando se cargaron a este hombre la policía, bueno, tantas otras veces que se los han cargado. Eso es. Y aquí, bueno, aquí también pasa con la Valla de Melilla, que ha pasado exactamente también asesinatos, en fin, y que no pasa absolutamente nada, ¿no? Que luego también esa es otra, que luego encima se queda todo en, bueno, pues nada, uno menos, ¿no? Entonces, aparte de una persona racializada, tiene doble posibilidad de ser parada, es que es lo que digo, que una que no. Entonces, bueno, Amnistía Internacional ha alertado varias veces sobre abusos policiales en Francia y sobre esta discriminación racial, y no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces, es normal que se esté levantando en un país que no se reconoce, a pesar de ser francés de segunda o tercera generación, y es momento que se les reconozca como franceses de pleno derecho. Y es normal que esto haya salido al final, pues efectivamente son personas que están en la exclusión social, que no están integrados en la sociedad, no integrados, sino que no se les deja estar en la sociedad de ninguna manera, ¿no? Con los mismos derechos que pueden estar el resto de la ciudadanía. Entonces, es lógico que al final estas personas pues se hayan levantado, y a mí me parece muy bien que lo hayan hecho. La verdad que yo, pues todo mi apoyo. Aquí es lo único que puedo decir, y aquí en algún momento ocurrirá, bueno, ya ha ocurrido en Lavapiés alguna vez, ¿no? En alguna ocasión, cuando falleció el mantero, también fruto de una persecución policial, bueno, ya lo conocéis, ¿no? O sea, que al final es normal cuando ocurren estas cosas, pues se lleva tanto tiempo aguantando ese sufrimiento, esta violencia, estas agresiones de violencia institucional, que claro, ocurre esto, un hecho como este, y al final pues salta todo por los aires, y me parece muy lógico. No sé, Carlos, ¿qué opinas? Que aparte te tienes que ir corriendo. Sí, de hecho, comento sobre esto y me retiro ya porque me tengo que marchar. El caso, aquí se combinan las dos cosas, se combina ese racismo institucional juntado con todas estas campañas de odio y desinformación. Es exactamente lo mismo que estamos viendo en lo que ha pasado esta semana pasada con lo de Tirso de Molina. Y es que no tenemos realmente una herramienta eficaz para luchar contra esto. Por eso decía que es una lástima que se hayan retractado con respecto a esa medida, porque a día de hoy, ¿tú qué herramienta judicial tienes? Porque sí, el Código Deontológico del Periodismo te habla de que la noticia tiene que ser veraz, te habla de una serie de formas de actuar a la hora de verificar la información antes de publicarla, pero a nivel judicial, a nivel legal, solamente puedes denunciar cuando te está afectando a ti directamente, cuando hay una persona concreta, muy específica, sobre la que se puede imputar un delito de difamación, de calumnias, etcétera. Pero cuando estamos viendo casos como los que estamos viendo en Francia, como los que estamos viendo aquí con lo de Tirso de Molina, que es un sujeto que se inventan, que dicen que ha sido el responsable, o sea, se inventan directamente quién ha sido, ¿qué va a hacer? ¿Esa persona inventada va a ser la que denuncie por calumnias o por injurias? O cuando estamos hablando en el caso, por ejemplo, de Francia, con todos estos bulos que están haciendo, ¿qué vamos a hacer? Hacer una demanda de forma colectiva de todos los manifestantes que está habiendo en Francia, que se querellen conjuntamente porque se está difamando, se está calumniando a un ente global conjunto que no es un ente personal o definido. Ahí es donde está la complicación y son los huecos por los que yo creo que se cuelan y por los que salen impunes. Por eso es necesario, yo creo, una regulación y una legislación que nos permita actuar ante cualquier tipo de desinformación. Haya una persona directamente afectada, haya un colectivo afectado, sea un ente genérico, sea un ente, digamos, imaginario o que pueda ayudarnos a crear un imaginario colectivo. Tiene que haber herramientas más allá de lo que es el derecho en las vías de las calumnias, las difamaciones y el derecho de rectificación. Porque si no, se amparan en esto y es por ahí por donde se cuelan. Y yo creo que ese es el hueco en el que hay que entrar. Y tanto en el caso de Francia como en el caso de lo que hemos visto en Tirso de Molina, yo creo que lo que ocurre es exactamente lo mismo en esos términos y la solución es exactamente la misma. Amén de pues esto que estamos viendo. Esta mañana se había viralizado también, por ejemplo, un vídeo de una detención de 2 afroamericanos en Los Ángeles con una brutalidad policial espectacular. Lo hemos visto, como comentabais, con la muerte de Mame Valle como consecuencia de esa persecución policial y de ese acoso policial que hizo que un chaval joven, fuerte, que está en forma, sufra un infarto de miocardio. Es que nos tenemos que hacer la idea de en qué situación tiene que estar una persona
en esas condiciones físicas en las que está él para sufrir un infarto. Porque una cosa es que sufra yo un infarto, que estoy todo el día sentado, que como y me alimento fatal, que no hago nada de ejercicio, que no salgo a la calle, que estoy todo el día, pues eso, delante del ordenador. Pues quizás es más probable es más normal que me dé a mí por el estilo de vida que llevo, pero para que una persona en esas condiciones físicas en las que está le dé un infarto, ya tiene que estar sufriendo un acoso físico y emocional brutal para que eso pase. Y sí, hubo un pequeño conato de que se prendiera una chispa que duró 2 días, en realidad duró 2 días. Sí. Y esto hasta que no sea algo como ha estado ocurriendo con los movimientos de Black Lives Matter en Estados Unidos, una forma arrolladora, masiva y continua, yo creo que va a ser muy difícil que haya un cambio real, tanto en mentalidad como a la hora de impulsar iniciativas, porque aquí en España sí que somos muy dados a legislar en caliente, pues a impulsar una iniciativa que realmente pueda cambiar algo de forma radical y sistemática. Bueno, Tanto en un sentido como en el otro. Así que nada, yo con esto os voy a tener que abandonar, que tengo que ir. bueno, pues nada, Carlos, que te vaya bien. Bueno, para quien no lo sepa, le van a quitar muelas. El que sepa de qué va eso, pues sabe que Ánimo. hay que desearle suerte a Carlos, que vaya. Tengo esperanza de que no va a ser para tanto como me están diciendo, así que... Nada, seguro que va bien. Nah, no va a ser para tanto, ya verás. Bueno, pues nada, muchas gracias, os dejo Venga, por aquí y... un abrazo. Me quedo un ratito más con Anita. Perfecto, un saludo, chao. Pues bueno, precisamente una de las cosas que, bueno, aquí vemos bastante es el tema de la desinformación, que vemos cómo opera siempre en la misma dirección. El tema del dinero es importante. Conocíamos esta semana una noticia que voy a compartir en pantalla, que no es nueva. Desde 2017 el medio de Eduardo Inda ha recibido 275.000 euros en publicidad institucional del gobierno de Castilla y León. Y no solamente eso, hemos visto qué medios son los que difunden desinformación, y vemos que también Javier Negre, el canal de Estado de Alarma, también ya sabíamos que había recibido dinero de Feijóo en Galicia, de Ayuso, de Almeida, y al final todos los gobiernos del PP están regalando dinero público, están financiando esto. Es decir, no es ya que quede impune, sino que aparte se paga un dineral en publicidad, y luego otros medios serios como el propio Salto, La Marea, otros, no reciben un euro de dinero público, ni le dan acceso a entrar en el Congreso. Luego, precisamente en el debate que hablamos antes de esa medida de Sumar, que a mí me parecía estupendo que se sacara adelante, yo creo que esto es el colmo, y vaya, no es ninguna sorpresa, ¿no? Pero que al final no solamente es que la mentira quede impune, sino que está financiada y que la pagamos entre todas, ¿no? Es decir, que es bastante lamentable. No sé qué opinas de esta nueva noticia, que se suma a otras de la financiación de otras comunidades autónomas, siempre gobernadas por el Partido Popular. Y ojo, que con los gobiernos, imagínate ahora, gobiernos PP-Vox, en más territorio, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, etcétera, se van a poner las botas, ¿no? Los que hablan de chiringuitos, ¿no? Casualmente lo conocen bien. Pero ya ocurrió en 2021, por lo que veo aquí una noticia en público, ya Inda recibió 300.000 euros en 3 años de instituciones públicas controladas por el PP, o sea que Sí, me sí. parece tampoco nada nuevo. Ese señor vive, vamos, vive de las fake news, pero es que no solo vive, es que se las patrocina, ¿no? Se las patrocina a las instituciones públicas a las que pagamos nosotros, la ciudadanía. Aquí sí que tendría que haber un control, ¿no? Bueno, el control existirá, la cuestión está en lo mismo de antes. Estábamos hablando de que habría que sancionar, que habría que de alguna manera hacer leyes, ya, pero el problema es que si la judicatura sigue siendo franquista en su mayor parte y machista y todo lo que sabemos, como ha pasado con la ley, como la ley de solo si así, que lo hemos visto claramente, luego se enfadan por decir lo que decimos, pero es que la verdad, ¿qué podemos hacer? Esa es la cuestión, ¿no? Que mientras no cambie este sistema, esa estructura que tenemos, en el que el dominio viene siempre de los mismos y tienen comprado absolutamente todo, es muy complicado que se pueda hacer justicia, ¿no? Que esa gente devuelva el dinero, ¿no? a la ciudadanía, porque no sé por qué tenemos que estar pagando con nuestro dinero encima a ese señor, que lo único que hace es verter mentiras, todo el tiempo manipulación,
contra los de siempre, ¿no? Contra la izquierda, vamos. Y especialmente contra Podemos, que, vamos, entre este y unos cuantos más, fueron los que se cargaron a Podemos. Precisamente porque Podemos les plantaba cara, ¿no? Y hablaba de que esa gente estaban robando dinero público, vamos, estaban robando, se lo estaban dando, pero en realidad es como si lo estaban robando. Entonces, a mí me parece muy preocupante, la verdad que yo creo que mientras no hagamos de verdad una revolución institucional a todos los niveles, o sea, una revolución de todo, va a ser muy complicado porque vamos a conseguir pues pequeñas migajitas, pero no vamos a poder conseguir un cambio real y yo lo veo ahora con todo lo que ha pasado con Podemos, ¿no? Que ha sido el único partido que ha plantado cara real a los grandes poderes y ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Se lo han cargado. Se lo han cargado completamente, desde el primer minuto uno han ido por ellos, porque son los únicos que han dicho las cosas como son, ¿no? La realidad. Y ha pasado lo que ha pasado. Entonces me preocupa mucho que si hemos llegado hasta donde hemos llegado y no hemos podido conseguir, bueno, no nada, pero hemos podido conseguir poco, ¿cómo realmente le podemos dar la vuelta a todo esto? Si no es con una gran sociedad, una sociedad movilizada, organizada, que realmente plante cara y diga, no, mira, se acabó esto que estáis haciendo, pero como hay muchísima manipulación y hay muchísima ignorancia en general, ¿no? En la sociedad en la que vivimos hoy en día, pues es muy complicado poderle dar la vuelta. Pero en esas estamos. Fíjate que yo en estos grandes debates que, bueno, se pueden poner posiciones de máximo y de mínimo, por poner un ejemplo, ¿no? Con el tema de la caza, ¿no? Hay posiciones maximalistas de prohibir la caza y tal, y yo soy de los que pienso que hay que ir como ganando poco a poco terreno, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, las burradas estas que hacen de colgar a los galgos, que al final el PSOE quiso quitar a los perros de caza, que son los más vulnerables, o los que más podían salir protegidos. Es decir, como dar ese paso con el tema de los toros, los activistas contra el maltrato animal, pues pedían que se prohibiese las corridas de toros, etcétera, pero queda en una reivindicación que no llega a máximo. Luego, precisamente con las propuestas de Podemos de no invertir ni un euro público, sobre todo en momentos de crisis, pues eso lo compraba más gente y al final eso pues ha debilitado mucho más que otras situaciones. Y fíjate que con el tema de la desinformación y todo eso, yo creo que si hubiera que empezar por algún lado, es precisamente con los medios públicos o medios financiados con dinero público y con los cargos públicos financiados con dinero público. Es decir, creo que a eso sí que tienen que estar regidos es decir, que tiene que ser, no puede ser impune, que mienta. Sí, yo es que lo tengo clarísimo. Digo porque luego no, es que somos una empresa privada o la libertad de prensa, bueno, todo eso rollo, vale, pero por lo menos, es decir, no, ya que el que te mea y te dice que está lloviendo, que por lo menos no encima lo pagues tú, ¿sabes? Como eso es. Total, y fíjate que hablamos más que de Oki Diario, que ya sabemos todo lo que ha hecho, si ya incluso un escalón más abajo, medios como Estado de Alarma, que todo lo que lanza es mentira, incluso acosa en la calle, o es el único medio que le ha dado cobertura a Desocupa, ¿no? Le va acompañando por las calles, a todos lados, y precisamente ya hemos hablado del tema de Desocupa, pero fíjate, el tema de la lona, hay otra vía que, aparte de estar en las calles, evidentemente hacer reivindicación, incluso performan como la que hemos visto de ese sindicato de inquilinos. Veíamos que, bueno, al final esto pagado, ahí vemos un bufete de abogados que ha pagado esto, el de Desocupa es el que pone la marca, por decirlo de alguna manera. Él de momento le ha salido todo impune, pero fíjate que hemos conocido esta semana que por otras acciones, también porque se van envalentonando cuando ven que todo lo que hacen es totalmente impune, y la vía judicial, y hemos visto en Brasil que también han inhabilitado a Bolsonaro a los 8 años, hemos visto como a la Fox News también le va a costar centenares de miles de euros. Hemos visto cómo Donald Trump empieza a tener causas que posiblemente, pues a lo mejor pueda acabar hasta en la cárcel, y vemos que Desocupa ha sido condenado por la persecución a activistas por la vivienda. Me preguntan por una empresa su nombre de inmobiliaria y le pregunta si hace negocio y dice no, bueno, en fin. Ahí, pues, si no, ¿para qué vas a hacer una empresa si no le vas a dar uso? Pero bueno, en todo caso, más allá de esas cuestiones, lo que me parece alucinante, es un poco al hilo de todo esto, es que a personajes como este, que al final les vemos que es un ataque para la democracia, al final, bueno, es un activo, ¿no? en política y bastante tóxico, vemos que el principal, es decir, quien lo ha puesto ahí,
son los medios de comunicación. ¿Cuántos años llevamos viendo a este tipo, incluso cuando decían Ada Colau, putada Colau, a 3 días de las elecciones, a pocos días de las elecciones, Iker Jiménez lo llevaba como héroe, ¿no? El héroe de la lucha contra el problema de la ocupación, ¿no? Es decir, que al final, y ha pasado por todos, ¿no? Porque ha estado en La Sexta, ha estado prácticamente en todos, creo que en Televisión Española también, estuvo en algún programa, y me parece tremendo, ¿no? Tú lo has apuntado antes, los medios de comunicación es seguramente el principal problema que tenemos en la democracia española, ¿no? Pero bueno, no sé Sí. qué opinas del personaje Yo creo- y sobre todo del protagonismo, ¿no? que le han dado los medios. A mí el personaje este y el capitán de los ejércitos de la calle me puede parecer un título para una película de Marvel, porque la verdad no sé quién se llama a sí mismo de esa manera. Pero bueno, cada uno con sus movidas mentales por donde quiera llegar. Yo me quedo más tranquila con lo que te comentaba antes de que creo que no le sigue tanta gente como parece. Quiero creer. Otra cosa es que se crean sus mentiras, eso sí es cierto, ¿no? Pero que vayan con él, el ejército y no sé qué, mira, no, la gente al final lo que quiere es una vida tranquila, lo más tranquila posible, y sí, luego a lo mejor en el bar pues comentan las chorradas que dice este tío, pero quiero creer que luego en realidad la gente no va a coger escopetas y van a ir por ahí pegando tiros quiero creer, ¿eh? Y espero, A ver, tú espero no equivocarme. comentabas lo de Barcelona, regalaban 2.000 camisetas, le sobraron 1.500. En la anterior regalaban pizza y es verdad que estuvieron todas las teles a todas horas dándole bombo. Bueno, ahí hubo mucha gente a mirar, es decir, hubo como 2.000 o 3.000 personas, pero es que en la última de Barcelona, que decía que iba a cientos de miles de personas, hubo 500. Así Pues que, bueno, y luego otra cosa que no has comentado. Una de las claves es el tema de las redes sociales, y lo estábamos hablando antes, la manipulación también que tienen, y Elon Musk tapando, es decir, cada vez ha quitado la API para investigadores, es decir, que al final no se puede saber, cosa que antes en Twitter se sabía, es que todas estas cuentas, lo vemos con Vito Quiles o digamos con muchas de las cuentas de Vox o estas de Capitán Bitcoin y todas estas que tienen 6.000, 7.000, 10.000 retweets y muchas de ellas son bots, que al final es otra de las... es decir, el método vano yo siempre digo que es el método de mentiras, odio y bots, y eso pues también las plataformas digitales no hacen absolutamente nada mientras eliminan, y tú bien lo sabes, cuentas por poner tu foto y tu nombre, es decir, que esa es otro de los frentes de batalla. Pero perdona, que te he cortado ahí porque antes te lo quería comentar y no te lo he no, comentado, pero no solamente es el empuje que le dan los medios de comunicación, sino es que las plataformas digitales, y ahora se puede ver como todas también. estas cuentas tienen el cheque azul que hay que pagarlo, y se le da más visibilidad a cuentas falsas o medios falsos, mientras a Sí. personas reales, y hemos hecho más de una campaña en redes pidiendo o diciendo que Twitter nos echa, ahí hay una manipulación también tremenda. Es decir, que no solamente son los medios, sino las plataformas Sí, digitales, sí, sí. cada vez se está potenciando más la mentira, el odio y el uso de bots. Sí, nos quieren fuera de todas partes, parece que nos están empujando a la calle. Solo digo, cada vez que yo creo que al final va a ser el único lugar donde nos van a poder echar, o sí, con represión también, claro, ellos tienen estrategias en todas partes, pero bueno, también hay otras alternativas, ¿no? Estaban hablando de Mastodon. Bueno, yo pienso que siempre habrá algún lugar donde encontrarnos, ¿no? Y donde hackear el sistema. Pero sí, yo creo que los medios de comunicación han usado a este señor pues para mantener sus propios intereses, ¿no? Sus intereses inmobiliarios, sus intereses que él mismo también son los mismos que él tiene, ¿no? Entonces lo que comentaba antes, ¿no? Se han usado mutuamente para seguir manteniendo sus intereses y su poder. Pero en realidad, más allá de eso, no me preocuparía. Sí me preocupa en el sentido en el que ha calado en la vida de ha calado en las personas, ¿no? Sobre todo las personas mayores que ven mucho a Rosa, Susana Griso, ese miedo de me voy a por el pan y me van a ocupar la casa, que es como, bueno, no conozco a nadie que le haya ocurrido eso, pero oye, yo qué sé, todo puede ocurrir en esta vida. El problema es que les están mintiendo, ¿no? Les están metiendo mucho miedo además, eso sí, pero Seguro y compañía, pues están poniendo las botas, pues al final volvemos a lo mismo de siempre, es el poder, es el dinero y es que sigan las manos de unos pocos. Y entonces, pues bueno, han usado a ese señor como pueden haber usado a cualquier otro. Eso sí, durante años, la verdad es que le conocemos más que a nuestros padres, yo creo ya, a ese señor, porque además él dice que es nuestro padre, que esa es otra, con este rollo paternalista, asqueroso que usó el otro día, diciendo que era nuestro padre, es como que eres ahora el Mesías, que vienes aquí a salvarnos de los ocupas. No lo sé, a mí me parece todo surrealista, ese señor creo que en general va a llegar a muy poca gente,
solo a gente que realmente ya sea nazi como él, porque cualquier persona que escuche todas estas barbaridades que dice, pues le van a chirriar, porque en general las personas cuando escuchan este tipo de barbaridades o de todo lo que tenga que ver relacionado con la violencia, pues no le apetece, sinceramente. Bastante tienen con sus vidas ya y sus vidas duras como para meterse con un tipo a palear a gente. Siempre habrá algún desquiciado que lo hará, pero bueno, lo podrían hacer también metiéndose en Ultrasur o metiéndose en Frente Atleti. Al final los skinheads, los nazis han existido siempre. Como habéis comentado antes, ya en los 90 pegaban palizas a migrantes, pues bueno, ahora van a desocupa. Pero al final quiero creer que es una minoría social. Lo que sí me preocupa es el daño que ha hecho este mensaje en las mentes de las personas, ¿no? En sus miedos y en cómo, en lugar de preocuparse, me voy a quedar sin vivienda porque me van a desahuciar, estoy preocupada porque me van a ocupar, cuando es mentira, ¿no? Todo esto. Entonces, claro, ellos han cambiado completamente el relato y eso sí que debe preocuparnos como sociedad y ver cómo podemos darle la vuelta, ¿no? Cómo podemos hacer pedagogía, Sí. cómo podemos llegar a personas que quizá, por ejemplo, tienen también una brecha digital, ¿no? Que quizás no nos ven, que quizás no están en redes sociales. Cómo llegar a todas estas personas que tienen ya cierta edad y que es complicado poderles explicar, ¿no? Realmente los datos, darle la vuelta, ¿no? Al mensaje de Ana Rosa y compañía, pues es complicado. Yo creo que a cierta edad es difícil poder llegar. Podemos hacerlo con nuestra familia y Sí. gente cercana. Creo que sí que todo el mundo tiene una responsabilidad bueno, de hablar con su gente e intentar transmitir el mensaje. Precisamente hay una cuestión, ¿no? Que hablamos mucho, que el dato mata al relato, pero la realidad es que el relato muchas veces mata el dato. Es decir, hablamos de relato de historias que generan odio, es decir, es contar una historia que genera una emoción y es verdad que ellos usan el odio, el miedo, etcétera, pero los datos, y estamos hablando solamente con el tema de la ocupación, los datos del año pasado fueron 200 ocupaciones, ¿vale? Ocupaciones entendiendo por entrar en viviendas, propiedad y donde vive gente. Hubo 4.000 usurpaciones, que es la ocupación de edificios vacíos, que son propiedad de banco, y hubo 17.000 desahucios. Es decir, que realmente entre 200, y aparte que hay un código penal duro, me refiero que son 2 años de cárcel, en 24 horas te echan y se te cae el pelo. Es decir, que realmente ese problema no existe. Pero esta es fíjate cómo es la transformación, que aparte de monstruos como este de Desocupa, que encima, claro, si le dan cobertura en todos los medios, pues normal también que se genere esa alerta social y el bien que le hace a la sociedad. Y fíjate hasta dónde llega el punto que vemos como la principal medida del PP y de Vox para presentarse es hacer oficinas antiocupas. Por ejemplo, en Valencia, el PP descarta limitar los alquileres en Valencia, que precisamente es el problema, que los precios están por las nubes. Si se limitase y la gente pudiera pagarlo, pues seguramente habría más facilidad de acceso y menos problemas para poder acceder a ella. Pero anuncia una oficina antiocupas, un problema del 0,06% de la vivienda, y no solamente eso, sino es que ya, como Castilla y León ya lleva un tiempo esos gobiernos de PP y Vox, pues sabemos la experiencia. La primera medida que hizo fue poner oficinas antiocupas, ya llevan 1 mes y medio en acción. La oficina antiocupa de Soria no ha recibido ninguna llamada en su primer mes y medio. Imagínate 4 o 5 funcionarios durante 1 mes y medio mirándose la cara. No sé cuánta gente trabajará en esa oficina, pero es decir, 1 mes y medio sin hacer absolutamente nada, ni recibir llamadas, ni para dar los buenos días, ni para nada, ni han tenido visita ni llamada. Y esto yo creo que es un claro ejemplo de la ficción que se están montando. Mientras se están desahuciando a miles de personas, están subiendo las hipotecas otra vez de nuevo, los tipos de interés, que al final no se pueden pagar, y encima hay un parque mobiliario, el más grande vacío de Europa, con 3.800.000, muchas de ellas rescatadas con dinero público, y que no se pone al servicio de ese parque inmobiliario que es el más bajo de toda Europa después de Grecia. Solo el 0,5% es público. Y bueno, a ver si es verdad, una de las promesas, ¿no?, que se hacen desde Sumar, sí, es alimentar eso, que es una de las medidas de Unidas Podemos empujando. Al final de campaña Pedro Sánchez también ha dicho que se hará y tal y cual, pero en todo caso yo creo que el problema con la vivienda es claro, evidente, las cifras están ahí, y creo que, no sé tú cómo lo ves, no sé qué otras medidas pondrías, pero creo que lo que es claro y es evidente es que hay que poner al servicio
de la gente, aparte de limitaciones de precios, hacer un parque inmobiliario para que no se haga ni un solo desahucio sin una respuesta habitacional, porque al final están dejando a niños, como ya vimos, precisamente con la crisis del 2008 en la calle, y los medios no te lo están contando, te están haciendo porque ahora llaman Inquiocupa, no sé si te has dado cuenta de este detalle, el que no puede pagar el alquiler ahora es Inquiocupa, ¿sabes? Entonces ahora, en vez de darnos pena cuando queda alguien en la calle a familia, ahora nos dan ganas de escupirlo, ¿sabes? Es que es tremendo, pero que un poco esta es la deriva que estamos dando. No sé si tú aportarías alguna, aparte de la limitación de sueldo, a aumentar el parque inmobiliario, ¿qué otra reivindicación crees que podría sumarse ahora que estamos en campaña? ¿Qué les pedirías a los candidatos? Bueno, yo hablo antes de la renta básica, que tú decías que no, Claro. no tenía, bueno. No, porque que estoy a mil, yo lo que decía todo lo contrario, que la parte buena que tú, lo que chocamos un poco es que faltaba la burocracia, ¿no? en la herencia universal, lo bueno, tú lo ves negativo, que las rentas altas, vale, es la parte negativa, pero es que la mayoría no tiene renta alta. Y si tú pones burocracia, Vale. y tienes que justificar no sé qué, al final los que se quedan sin esas ayudas precisamente son los que la necesitan. Y es un poco de las claves de la renta básica universal, es que la recibe todo el mundo. Claro. Todo el mundo Eso es. tiene derecho a una vida digna. Y ese es el principio. Eso es. Y dinero hay de Eso más. es. Por eso digo que hombre, esa Eso es. medida sería estupenda, claro. Esa sí me gustaría, y luego, bueno, en general, creo que todo lo que se estaba haciendo en el gobierno anterior, muchas de las cosas que se estaban haciendo, la cuestión está en que puedan seguir, ¿no? Que puedan seguir, por supuesto, quitar la ley Mordaza, que ya va tocando. Ya llevamos 4 años esperando, o ya no sé ni cuánto, esperando a que quiten la ley Mordaza, que eso creo que es fundamental, ¿no? Porque, bueno, no sé si hablaremos después de censura, pero Sí. claro, es que es una de las cuestiones que han llevado a titiritero. Bueno, todo el tema que ha ocurrido anteriormente pues tiene que ver también con la ley Mordaza. Eso es una cuestión que también creo que se tiene que enfocar mucho en el tema del cambio climático, tomar medidas urgentes y de verdad valientes. Creo que en general hace falta valentía. Da igual las propuestas que haya, no da igual, no es importante las propuestas que haya, pero creo que hace falta valentía para llevarlas a cabo. Porque al final tú efectivamente te vas a encontrar con un tope, ¿no? Con los poderes que van a querer que hagas al final la mitad de ellas, ¿no? Como ha pasado a lo mejor con la reforma laboral o que ha pasado con otras cuestiones. Pero yo creo que hay que ser valiente y hay que tomar medidas que de verdad sean buenas para la ciudadanía y mejoren la calidad de la vida de la gente. Y por ejemplo hablabas de lo de los 3,8 millones de casas vacías, pues efectivamente me parece una barbaridad que habiendo tantísimas casas vacías hay gente que está siendo desahuciada, es que no se está cumpliendo la Constitución. Claro. O sea, es que no hay que irse muy lejos, es que en realidad, claro, es que simplemente hay que cumplir la Constitución, es que a lo mejor no hay que hacer muchísimas leyes nuevas, es que ya con que se cumpliera todo lo que ya tenemos, ya habríamos hecho muchísimo. El problema es que no se cumple, ¿no? O sea, no se cumple. Total. Entonces, es importante que, para empezar, se cumpla la Constitución. Y ya se cumpla la Constitución, ya tendríamos muchísimo ganado. Entonces, se pueden decir muchas cosas nuevas, se pueden hacer muchísimas propuestas nuevas, pero yo creo que la importancia es que se cumpla lo que ya existe, ¿no? Y que se quite la ley Mordaza y bueno, y también, pues, por ejemplo, el tema del migratorio, pues a mí me parece también gravísimo, ¿no? O sea, eso también hay que planteárselo porque no puede ser que siga la valla de Melilla, que pase lo que pase ahí, ¿no? Y que eso sea, pues eso, ha muerto gente ahí y que ahí no pase nada, ¿no? Que sea como, bueno, como no son de los nuestros, pues da igual, bueno, pues Marruecos, es la culpa de Marruecos, no. Luego todo el tema del Sáhara también, poder recuperarlo. O sea, no sé, ha habido como grandes errores en la legislatura anterior, creo que también ha habido grandes aciertos, creo que el Ministerio de Igualdad, desde mi punto de vista, es el que más aciertos ha tenido. Y fíjate, casualmente son los que se han quedado, es Irene Montero y compañía, los que se han quedado fuera, cuando creo que han sido las más valientes llevando a cabo medidas muy revolucionarias. Entonces parece, no sé, creo que habría que seguir por ahí, ¿no? Creo que habría que seguir por lo que comenzaron en la legislatura anterior, pero con mucha valentía. Precisamente, bueno, has hablado de bueno, la ley Mordaza, que digo, ahora que estamos en campaña, que nos puede llegar a lo mejor a convencer, ahora que está de vaca flaca, o bueno, ¿no? Que todavía no está como al 100% Sumar en campaña, que esperemos que en estos días espabile. Pero digo, más allá de que Pedro Sánchez pueda convencer o el PSOE pueda convencer, hay que recordar que en las pasadas elecciones lo dijo 1000 veces, lo primero que voy a hacer cuando llegue al gobierno es derogar la ley Mordaza. Puede estar usted seguro, a mí me recuerda a Aznar cuando puede estar seguro
le puedo Sí. asegurar que hay armas de destrucción masiva. ¿Puede usted estar seguro de lo que digo es verdad? Bueno, pues a mí me parece tres cuartos de lo mismo, y precisamente con el tema de la ley Mordaza, ¿no? Que creo que es quizá uno de los puntos débiles que ha tenido esta legislatura, porque aparte todos sabemos lo que ha pasado y precisamente hablamos de casos, ¿no? De lo que pasa en las calles, ¿no? Y cómo a manifestantes, y hemos visto el caso de Isa Serra, de Alberto Rodríguez, que al final lo que dice la policía, aunque estén las pruebas y haya vídeos que demuestren que es mentira, son capaces hasta de quitarle el escaño que se pueda presentar a unas elecciones, ¿no? Yo creo que también esto está muy... Se hablaba, ¿no? Que aquí había una presión de los sindicatos policiales, ¿no? ¿no? De las fuerzas también armadas que tienen que estar sobreprotegidas, incluso impunes, ¿no? Como hemos visto también en Francia, hay todo un debate y precisamente desde Vox y PP se potencia más todo eso, se pone freno al tema, pero hay una cuestión que yo creo y que quizás yo creo que se están estirando demasiado el chicle. Lo hemos visto con el tema de la bandera LGTBI, prohibirlas por todos lados, bueno, todo esto, pero hay precisamente, ¿no? El principio de transposición que lo usan mucho, es decir, decir lo contrario es decir, acusar a tus rivales de cuáles son mis debilidades, y con el tema el asunto, ¿no? La denuncia hacia la derecha o la ultraderecha de la cultura de la cancelación, como que los progres quieren prohibir todo, tal, y es como al final los que hemos visto cuando toman poder que están prohibiendo todo, precisamente, y más con estos acuerdos PP-Vox, es que estamos viendo no solamente que de manera, es decir, que ya no es ni uno ni dos, que ya son decenas y decenas de obras de teatro, incluso alguna de las más llamativas es la prohibición en uno de los pueblos estos que gobierna PP y Vox, que no pongan la película de Buzz Lightyear, porque se dan un beso dos chicas, ¿no? O prohibir una obra de Lope de Vega del siglo XVII, porque hay como tema sexual ahí implícito. Es como, no sé a dónde vamos a llegar, pero hay una cosa buenísima, no sé si, bueno, tú participaste, creo, porque estuve mirando el hashtag Stop Censura, y fíjate que hay una, con esta desafección y peleas que hay en la izquierda, aquí yo creo que la gente está bastante clara, y es verdad que empujada por parte de la cultura, que muchas veces está en los momentos más difíciles, pues no sé si te diste cuenta que hubo todo un repertorio de toda la izquierda, desde el PSOE hasta... Bueno, Willy Toledo, ¿no? Que es de los más reivindicativos. Ahí están todos de acuerdo. Y yo creo que eso sí que es positivo, ¿no? Reivindicar algo que es como elemental, ¿no? Como la cultura, y que esta gente, como si estuviéramos en la Inquisición quemando libros ahí, ¿no? Es decir, es de locos, ¿no? Yo creo que es donde están desarrollando el combate, precisamente, en el mundo de la cultura, ¿no? Y yo creo que, vamos, la campaña electoral parece que va por ahí, ¿no? Va por la censura, por censurar a Lope de Vega, que es como, bueno, no sé, a lo mejor que, claro, ellos son más del medievo, les gusta más esa parte, pero me toma risa, pero de verdad que me parece algo súper grave, muy grave, pero es tan grave que creo que puede ser hasta positivo, ¿no? Efectivamente, porque nos ha unido, ¿no? Nos ha unido, ha hecho que digamos, no vamos a ser tibios aquí y vamos a todo el mundo, a todos a una. O sea, que creo que es un poco lo que va a pasar en la campaña, que al final lo hagan bien, lo hagan mal, lo hagan regular la gente de centro izquierda, como va a ser un dique contra con la extrema derecha, vamos a votar, quiero decir. Entonces al final lo están haciendo tan mal y tan ultra a la extrema derecha, ¿no? Que yo creo que nos están haciendo la campaña en realidad, porque efectivamente enseguida racionamos y dijimos, no, mira, esto de censurar a López Vega, bueno, a Virginia Woolf y bueno, a la IAR, era como, mira, no, o sea, por ahí no pasamos, ¿sabes? O sea, la cultura no se toca, y la bandera LGTBI tampoco, entonces yo creo que al final hemos reaccionado bastante rápido ahí. Creo que en otras ocasiones no lo hemos hecho tan bien, creo que en el pasado, en 2006, era 2006, bueno, ya no sé, ya me bailan... 2016 era cuando estuvo Manuela Carmena y pasó lo de los titiriteros. Ahí creo que no se reaccionó de la misma manera, creo que más bien dimos un paso atrás, o se dio un paso atrás desde una parte de la izquierda, no todo el mundo, y no se defendió a estas personas, y yo creo que ahí es cuando empiezas a perder esa batalla cultural, ¿no? O
sea, esto viene de atrás, no es algo que sea Sí, justo sí, ahora, sí, ¿no? Al sí. final, Vox es PP y PP es Vox, ¿no? O sea, al final, Total. entre ellos se Fíjate, retroalimentan. fíjate si le has hecho daño que Borja Semper, que sabéis cómo es el... ¿cómo se llama? Sí, Sería algo así como el lobo en la... es como el que va recogiendo cadáveres, es como tapando los agujeros que va dejando los acuerdos entre Vox y PP. No sé si te acuerdas también en sí, Extremadura, ¿no? Que prometían, ¿no? Se le seguía a Semper a Guardiola, no vamos a entrar, no vamos a permitir tal. Al final, hasta en Extremadura, ¿no? Han permitido que entre en el gobierno Vox. Y aquí fíjate porque él decía que era mentira. Él hizo un tweet con el hashtag esto censura y todo esto. Pero de hecho, fíjate que también en la exposición que le dan los medios, pero tuvo la cara, voy a poner el vídeo, decir que era mentira, que era una hipocresía, que ya están hartos, que no hay ninguna censura. Te lo voy a poner porque es tremendo cuando evidentemente hemos visto bastantes casos. Es que precisamente si que hay acuerdos en ayuntamiento y comunidad autónoma es brutal porque, bueno, hemos visto decenas de casos y precisamente este vídeo que ha publicado el diario es buenísimo porque mientras dice que esto es mentira por parte de Borja Semper, van poniendo titulares de manera tremenda. Lo pongo un momentito y cambiamos de tema o cerramos el tema si te quedó algo por decir. 30 segundos. O porque supuestamente tiene expresiones vejatorias, hay una nueva clerecía. Hay gente que aspira a ser curas, a decirnos cómo vivir, a decirnos cuál es la moral razonable. Oiga, es que hemos visto cosas estos últimos años inaceptables y ahora resulta que quienes cayeron ante esa cancelación y ante esa censura se llevan las manos a la cabeza. O se rechaza la cancelación y la censura en todas las circunstancias, que es lo que estoy haciendo yo, o te callas. Es mentira, es una hipocresía. Y de hipócritas ya estamos hartos. Llevamos años soportando la hipocresía de la izquierda, censurando expresiones artísticas que les incomodan. Claro, fíjate que Semper, un poco en lo que decía que están hartos de la cultura de la cancelación, de que no se puede hacer nada. Al final, principio de transposición, porque no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, que es que yo creo que es que esto como lo de la cultura woke, importan como palabras de Estados Unidos y dice, bueno, pues habrá que hablar de esto. Y yo, eso del woke, y luego dice la cultura de la cancelación, que es como son los ejes, digamos, de la batalla cultural en Estados Unidos, como todos estos think tank al final tienen financiación o conexiones con think tank internacionales, pues lo vienen a traer aquí, pero luego la cultura de la cancelación la ejercen los mismos que acusan a la izquierda de esa cultura de la cancelación, ¿no? Y a los hechos me remito, es que en esta semana ha habido decenas de casos de cancelación de eventos. Sí. Bueno, es como que estaban esperando, ¿no? Se deben a su gente, a sus votantes, y como todos estaban deseando de devolvernosla, por así decirlo, cuando no tiene nada que ver, porque es precisamente lo contrario, ¿no? Pero bueno, ellos entienden las cosas a su manera y nos la han devuelto a toda la ciudadanía de esa manera, pero en realidad es que lo que no saben es que están yendo contra sí mismos, porque al final acabar contra la cultura es acabar contra la sociedad en sí misma, ¿no? O sea, acabar contra un derecho. Entonces, no sé, yo es que no sé por dónde quieren ir. O sea, yo creo que es una provocación, en realidad, creo que es una provocación a la sociedad y quiero que, o sea, ellos lo que quieren es que volvamos a esas épocas grises, ¿no? Donde no había cultura, donde no había absolutamente ninguna manera de informarse y al nodo, quieren que volvamos a eso. Pero bueno, yo creo, me quedo con la parte positiva, que yo creo que hemos reaccionado rápido, hemos reaccionado bien y hemos reaccionado juntos, que mira que es difícil que eso lo hagamos. Y lo que decías tú, yo creo que eso es muy importante, porque en otras ocasiones no lo hemos hecho. Y tanto pasó con Pablo Hasél, que sigue en la cárcel, o con Valtonyc en el exilio, creo que ahí no reaccionamos de la misma manera. Y ahora pues sí, lo hemos hecho. Entonces, bueno, creo que ya nunca es tarde, si la hecha es buena. Y espero que sigamos en esta línea. Yo creo que esto es lo que debemos seguir haciendo, tanto en campaña como después de campaña. Total, ¿no? Reaccionar así. Gastamos más energía entre los aliados y las compañeras, aunque piensen diferentes, ¿no? Pero evidentemente Sí. lo que creo que está claro y cada vez más presente con lo que hemos visto es que enfrente hay un monstruo de dos cabezas, si lo creen, porque el PP tampoco se queda atrás, es decir, Sí. que el monstruo tiene dos cabezas por lo menos y que bueno, sobre todo en campaña, además estamos en un punto de no retorno, ¿no? Porque hay bastante
debate. Yo creo que tú eres crítica, a lo mejor igual que yo, hay cosas que no te gustan absolutamente nada, no te cortas, no, es decir, que aquí también decimos lo que pensamos, pero es cierto que siendo pragmático hay un punto de no retorno, luego habrá que ver, hay unas elecciones donde la gran amenaza es, bueno, yo diría que es doble, ¿no? Por una parte está digamos, no solamente Vox, sino que nos parezca hasta bueno el PSOE, ¿no? Porque al final, más allá que el PP sea lo mismo, que fíjate, había unos datos que daban el otro día en el CIS que hasta el 17% de Unidas Podemos podría votar al PSOE, algo que me parece totalmente ilógico, por lo menos un año atrás, ¿no? Digo, por terminar con un tema donde aquí el PP y el PSOE se ponen muy de acuerdo con los temas económicos, pues es un poco como el bipartidismo en Estados Unidos, los liberales o los demócratas y los republicanos son los dos neoliberales. Bueno, pues yo creo que aquí pasa un poco igual, fíjate, y cerramos con el tema de la jubilación, porque al final, y lo hemos visto en la defensa de los intereses del IBEX 35, etcétera, como ahí el PSOE y el PP no se diferencia tanto, y al final hemos visto, lo decía Wyoming esta semana, el PSOE sin el empuje de Unidas Podemos no hubiera hecho ni el 20%, incluso con el tema de la ley Mordaza y muchas cosas, pues no ha sido capaz de empujarse, y hay un debate que se ha abierto esta semana al hilo de las reivindicaciones de la COE, de la patronal, de volver a hablar de aumentar la edad de retrasar la edad de jubilación, y claro, fíjate la diferencia, y yo creo que aquí también es un acierto, no, es decir, que creo que al final ser tibio, que querer contentar a todos, y hayas puesto un ejemplo anteriormente, o varios ejemplos, que no, es decir, sobre todo cuando hay ataques hacia ciertos colectivos, tenemos que ir todas a una, porque si no, bueno, como a mí no me toca, cuando vayan allá por ti ya no te va a quedar nadie al lado que te defienda. Bueno, pues aquí, fíjate que cuando planteaba esto la patronal, Montero, por parte del PSOE, dice abordar de forma serena el debate de retrasar la jubilación a los 70 años como plantean los empresarios. Y en este caso, María Teresa, que ha sido un poco la representante también de los jóvenes en la Dirección General de Juventud, pone otro titular: dirigente de Podemos manda a tomar por culo a los empresarios que piden retrasar la edad de jubilación. Voy a poner la intervención de María Teresa en la base, creo que fue ayer. Claro, estaban hablando hasta los 72 años, fíjate que en Francia le hablaban de subir a los 62, estaban en los 60, ¿no? sí, bueno, de los 60 a los 62 a los 64, y prácticamente ardió el país. Y aquí, bueno, ya parece que hemos tragado con los 67 y quieren seguir como aumentando. Voy a poner la intervención de María Teresa y te pregunto por este tema concreto, pero si quieres lo puedes ampliar a esta doble cara del PSOE, que vemos que en campaña hizo una cosa pero que luego hace otra. Pongo la intervención imperdible de María Teresa. No sé si es que la izquierda está por uvas o es que no son de izquierdas o qué es lo que pasa, pero me parece un insulto que la ministra María Jesús Montero diga que se tiene que abordar de forma serena el debate de retrasar la jubilación, como acaban de decir los empresarios. No, o sea, ese debate es que no se tiene que dar. Mira, mi madre no tiene derecho a pensión porque ha trabajado siempre en economía sumergida haciendo zapatos, pero mi padre sí que tiene derecho, y lo que le está pasando es que es minero de exterior, trabaja en una cantera picando piedra y ya tiene 60 años y todavía no se puede jubilar. A los 60 años no se puede estar en medio de una montaña picando piedra con 40 grados a la sombra o al lado de un acantilado en un trabajo de alta peligrosidad porque no tiene los mismos reflejos. Entonces, es verdad que me puede la rabia personal de venir de clase trabajadora, pero creo que la única respuesta válida que se le debería dar desde la izquierda a la propuesta de los empresarios, que se vayan a tomar por culo, sinceramente. O sea, creo que es que además se erigen en divinidad absoluta, arrogándose la creación de riqueza, cuando, perdona, pero eso no es así. La riqueza de esos empresarios la crea la fuerza de trabajo de gente como mi padre, no la crean ellos. Entonces, creo que si la izquierda sigue como hace el Partido Socialista, pero también como desgraciadamente ha hecho otra parte de la izquierda, que recuerdo a Rita Maestre diciendo que hay que tener una relación cómplice con los empresarios, o recuerdo también cómo hemos cedido demasiado en base a un bien superior dentro del diálogo social. ¿Quién va a defender a los trabajadores? Porque es que van a salir a la calle a quemar cosas y a protestar con toda la razón. Bueno, ahí veíamos no sé si estás de acuerdo con ella, María Teresa, de mandar que, si ¿dónde está la izquierda por uvas? Es decir, ¿cómo que a los 70 años? Y luego hablaba, pues, casos de los familiares, que por ahí también he escuchado que se ve que esta gente no ha trabajado en un andamio, creo que desde el portavoz de Comisiones Obreras, que no ha trabajado en un andamio, que no está picando piedra al sol, claro, etcétera. Claro. Pero claro, ya
precisamente cuando la tasa de paro más alta la tenemos entre los jóvenes, que quieran alargar hasta los 70 años la jubilación, es, bueno, precisamente es para no pagar las pensiones, ¿no? Claro, Más claro. que por el interés del trabajo. Pero bueno, ¿cuál es tu reflexión a esta cosa concreta y también a la doble cara del PSOE, que al final siempre, y esto desde hace muchos años, por lo menos desde el 86 o desde el propio 82 en adelante, pues viene siendo así, ¿no? Que al final siempre, en muchas ocasiones, ha traicionado a la clase obrera, supuestamente un partido socialista y obrero? Yo estoy con María Teresa a tope y vamos, suscribo sus palabras. Y bueno, yo creo que Montero defiende sus intereses de clase al fin y al cabo, pero le está comprando el marco a la derecha. Entonces yo creo que eso es un problema, porque al final lo que tenemos que hacer es avanzar en derechos y no aceptar las renuncias. Yo creo que si un partido se llama de izquierdas y obrero sobre todo, no debería tomar el pelo a sus votantes, ¿no? Porque al final tú lo que estás defendiendo ahí son tus intereses de clase y de clase alta. ¿Cómo vas a hacer a una persona que trabaje hasta los 70 años cuando creo que decían que hasta los 64 era como la edad en la que se podía, hasta la que se podía llegar en determinados trabajos, porque no todos son iguales, efectivamente, hasta la edad que se puede llegar con, digamos, una salud. A partir de ahí ya no, esto está Claro. comprobado. Entonces, tú lo que estás haciendo ahí es maltratar a las personas, para empezar. Además no tiene ningún sentido, porque creo que tampoco ni siquiera va a haber una productividad buena, ¿no? O positiva para los empresarios. Por lo tanto, no entiendo hasta qué punto este tipo de medidas les son tan interesantes. Ellos creen que sí. Yo creo que están muy equivocados. Yo creo que simplemente nos quieren esclavos hasta la muerte, ¿no? Igual que se ha demostrado con las jornadas que comentábamos antes, ¿no? De menos horas, se ha demostrado que la productividad es incluso mayor, y aún así quieren que sigamos trabajando 5 días, por no decir toda la semana, ¿no? Entonces yo creo que al final hay un problema, hay un tema de clase social ahí, un tema de que estas personas, lógicamente, no tienen conciencia de clase en absoluto, no sé si la habrán tenido alguna vez, pero desde luego no la tienen, y no representan a la clase trabajadora. Entonces, bueno, yo creo que la gente que vota al PSOE se tiene que plantear si realmente esas personas están defendiendo sus intereses de clase y qué partido sí puede defenderlos. Luego, por otro lado, verdad que lo que dices del PSOE, que es que también depende en qué momento y cuándo te dicen unas cosas muy contrarias, ¿no? Pero luego escuchas ahora a Zapatero y te jode Zapatero. Ese Zapatero no habría votado a Zapatero, ¿sabes? Claro, claro, es que el Entonces, 15M se hizo te quedas contra loco. Zapatero. Es decir, Claro, fue el que votó, decía, digo, hay que decirlo, porque es verdad que yo lo decía, dice, joder, ¿cómo estará la izquierda para que Zapatero sea el que parezca el Che Guevara aquí en... Porque es eso verdad, es el es. que ha recogido el sentir de mucha gente, Sí, sí, por lo menos de joder, pues, y por qué no hacía esto en el gobierno, ¿no? Porque es verdad que, claro. ojo, y aquí, y también es porque también lo que uno transmite, ¿no? Pero precisamente ha salido en defensa, y esto es, ¿no? Cuando hay todo el ruido hasta Pedro Sánchez que le dice a los asesores tienes que criticar a Irene Montero, pues se ha hecho tanto ruido que al Sí, final, sí, pues eso es lo que dicen los traqueos y Pedro Sánchez va un poco así. sí, El otro que le da igual ya todo, pues ha salido claro. en defensa de ella, pero hay que recordar que a él le hicieron lo mismo. Con Viviana Aido, Con que Viviana le Aido. hicieron una crítica muy dura y a la siguiente él repitió gobierno en la siguiente, pues la primera legislatura fue muy buena de Zapatero en avances de derechos, sobre todo el colectivo LGTBI, medidas Sí, feministas, un ministerio de igualdad, pero es verdad que hubo una campaña también brutal contra ella y también cedió a la presión y quitó el ministerio de igualdad. Digo que también hay que contarlo todo, pero es verdad que con los años, como algunos vinos ha mejorado y a nivel internacional también, bueno, pues también valiente, pero bueno, yo coincido contigo, ¿no? Ahora que ha hecho el guante, que creo que tú lo has comentado, Sumar, que al número 2 iba a ser este, que luego no ha vuelto a aparecer, este de la ONU que había trabajado con Moratino. ah, sí. Yo creo que si hubiera que hacer un fichaje del PSOE, yo hubiera ido a por Zapatero, no sé qué opinas tú, pero Yo también. Sí, sí, te digo, Zapatero creo que aprendió bien lo que hicimos en el 15M y ha tomado nota, ¿no? de ello, y ahora de pronto es un Zapatero que creo que no se habría votado a sí mismo entonces, ¿no? Porque dice cosas, desde mi punto de vista, pues de bastante sentido común, ¿no? Y efectivamente ha mostrado su apoyo a Irene Montero públicamente y sobre todo a todo, y es contrario a todo lo que le han hecho, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo sí, yo apostaría, yo lo digo, si hubiera una república, a mí no me importaría que fuera el presidente de la república, la gente se ríe con esto, pero que creo que es a lo máximo que pudiéramos aspirar, ¿no? Porque realmente no podríamos llegar mucho más lejos y me parece la antítesis de Pedro Sánchez a día de hoy. La verdad es que Zapatero, yo creo que por eso le han rescatado, ¿no? O sea, es como vamos a ver si de esta manera llegamos a más gente,
con una persona que sí puede decir lo que nosotros no podemos decir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final también puede ser una estrategia del PSOE, ¿no? Usar a Zapatero en este momento para sus propios intereses, mientras Montero está diciendo todo lo contrario, ¿no? Que vamos a trabajar toda la vida hasta la muerte y esclavitud. Entonces, bueno, yo creo que es para llegar al final a la máxima, bueno, al máximo, la mayoría social, es lo que al final es lo que todos los partidos buscan en realidad. A ver, yo creo, te voy a preguntar una última cosa antes de ir. A ver, yo creo sinceramente, y creo que a nadie se le escapa, que hay bastante desafección, sobre todo de militantes, simpatizantes de Podemos, por cómo se ha hecho todo lo de Sumar. Creo que ahí han olido sangre y, bueno, más allá de adelantar las elecciones de Pedro Sánchez, yo creo que, digo, pensando mal, porque luego al final esto es política y evidentemente puede ser que a Zapatero, ¿no? El propio PSOE le diga, oye, pásate por todos estos lados porque puedes recopilar. De hecho, estamos hablando de un 17%, ¿eh? Que la gente igual como puede transferencia de que lo hemos visto, PSOE Ciudadanos, de Ciudadanos al PP, de PP a Vox y viceversa, parecía ahí que había un bastión, ¿no? En Podemos, en Unidas Podemos, que era infranqueable, que tenía un claro diagnóstico del bipartidismo y que el PSOE y el PP, pues en cuestiones económicas y de protección de las élites, básicamente era lo mismo, por eso algo se ha roto y a lo mejor han aprovechado. Y es más, te quiero preguntar, que no hemos hablado del tema, no sé si has visto a Gabriel Rufián diciendo que le tiene más miedo a Yolanda que a Abascal. No sé qué opina. Aquí hemos hablado bastante bien muchas veces de Rufián, sobre todo en la moción de censura, que hizo un discurso excelente, pero no sé qué opina. No sé si al final, yo digo que esto pues un poco campaña electoral, incluso el otro día, ayer creo que defendiendo a Irene Montero, dice, bueno, ahora que la gente de Podemos está medio tal, a ver si podemos sacar. No sé cuál es tu opinión de estas declaraciones. Yo creo que van por ahí los tiros, yo creo que van para captar votos de personas que podrían perfectamente votar a Sumar y se vayan con él, ¿no? Yo creo que van por ahí, porque si no, la verdad que a mí no me gustó, sinceramente. O sea, entiendo ciertas cosas, ¿no? Pero yo creo que nunca se puede comparar a una persona de izquierdas, por muy bien o mal que te haya hecho y cómo se han dado las cosas, que yo creo que se han dado mal, ¿no? Y creo que se deberían haber hecho de otra manera. Pero eso es desde mi punto de vista, claro, desde lo que yo he percibido, no tengo por qué llevar para nada la razón absoluta. Por supuesto no puedo comparar a una persona de izquierdas con una persona de extrema derecha, jamás. No solo compararla, sino decir que era mucho peor. Claro, es que decía que le daban más miedo, ¿no? Y luego él es verdad que luego ha matizado y se refería, bueno, luego escuchas las razones y ya pues, tiene como más sentido, pero es que tú sacas esa frase de contexto. De fiar, ¿no? No, más que no era decía que le preocupase que cuando llegara a la presión que no, como que se iba a echar atrás en ciertas cosas y tal y cual, y matizó, ¿no? Que bueno, como que al otro se sabe por dónde va, pero que le preocupaba, no era miedo, sino que le preocupaba. Bueno, ya matizando no tiene más sentido, pero eso de precisamente cosas que estamos viendo, decir que tienes más miedo es como me parece desacertado, pero bueno. Sí, a mí también me parece desacertado. En fin, pero bueno. en muchos otros momentos me ha parecido muy acertado, entonces bueno, pues al final una de cal y otra de arena y bueno, no. Claro, yo creo que él iba a rascar votos y bueno, lo ha hecho de esa manera, cada uno busca sus estrategias. No me parece la más acertada, pero bueno. Cada uno busca sus en todo caso, no sé si para cerrar, decir lo que quieras, bueno, qué es lo que espera de estas elecciones, incluso la quiniela, ves posible esto del CIS de que se va a renovar, qué es lo que crees que va a pasar y realmente qué es lo que te gustaría que pasase estas elecciones, incluso después de las elecciones también con todo esto, ¿no? Yo también comparto muchas de las reflexiones que haces. Creo que estamos en una campaña, no hay punto de retorno, son los partidos que hay, mucha gente dice de no votar o de votar a partidos que nunca votaría por todo el enfado de lo que ha pasado en la izquierda. ¿Qué piensas o qué te gustaría que pasase en estas elecciones? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Y qué te gustaría que pasase dentro de la izquierda, ya que se han hecho regulín las cosas después del 24J? Es complicado. Yo me gustaría que la gente votara. Yo misma me planteé. Al principio del todo estaba muy enfadada y no tenía nada de ilusión de votar, sinceramente, y honestamente lo digo, por todo lo que había ocurrido. Pero creo que no vamos a ningún lado si no votamos. Al final es ir en contra de la gente más vulnerable
Yo creo que lo que tenemos enfrente es un monstruo muy preocupante que va a acabar con los pocos derechos que nos puedan quedar y que además legisla para sus propios intereses de clase. Creo que tenemos que ser conscientes de dónde venimos, de qué clase social pertenecemos y organizarnos. Y bueno, se puede hacer de muchas maneras. Una de ellas es votando. El próximo 23J al partido que más defienda tus propios intereses, creo yo, y que nunca va a ser al 100% lo que tú esperas, porque al final la institucionalidad creo que es algo muy complejo también, ¿no? Y no, pues eso, al final hay muchos intereses detrás, hay muchos asesores detrás, al final es todo muy complejo, ¿no? Y las circunstancias también lo han puesto más complejo, ¿no? Porque esta rapidez electoral ha hecho bueno, que igual las cosas se hayan hecho pues muy forzadas y no hayan salido como nos hubiera gustado. Pero sí que creo que es la única manera, que haya un frente más a la izquierda, llamado progresía, no sé muy bien cómo, progresía izquierdosa, no sé, como lo quiera cada uno llamar. Hay gente interesante dentro de Sumar, creo que está gente como Alejandra Jacinto, creo que se le ocurra mucho en la campaña de Madrid, creo que ha hecho un gran trabajo, yo la respeto mucho y creo que es una buena candidata. Y bueno, yo creo que hay gente ahí muy potente, entonces bueno, yo creo que hay que estar con esas personas, te guste o no te guste todo el elenco, por así decir, y sobre todo es un dique de contención contra el fascismo. Y luego, por supuesto, pues hay que seguir después. Yo creo que sí que se va a ganar, un poco justito quizás, pero creo que sí, creo y espero que se gane. Creo y espero que se gane. ¿Y crees que vas a ganar? Bueno, muy hoy bien, muy estoy bien. optimista. Pero mañana igual te digo otra cosa, pero hoy estoy optimista. Hoy creo que sí vamos a ganar. Entonces, después de eso no hay que perder, quiero decir, no hay que perder de vista que hay que seguir organizándonos, que no podemos depender solo de que los políticos nos saquen las castañas del fuego, sino que la presión popular tiene que estar ahí para conseguir muchísimas más conquistas sociales, porque al final, si no nos movilizamos, pues bueno, los políticos pueden hacer lo que puedan hacer, pero realmente si no hay una presión ciudadana detrás, y unos sindicatos que realmente están defendiendo los intereses de esos trabajadores, pues realmente creo que tampoco nos puede servir de mucho, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir, hay que estar ahí, tiene que haber un tejido social y tiene que haber pues, una organización como en el 15M comenzamos, y bueno, anteriormente el 15M que ya, claro. Antes de eso había otras luchas. Entonces yo creo que por ahí deberían ir los tiros, desde mi punto de vista. Bueno, pues yo creo que al final coincidimos bastante en los planteamientos, lo que creo que la mayoría, y hablamos de mayoría, hablamos hasta de Belén Esteban, sí. llegamos hasta ahí, que es una votante habitual del PP, que ha declarado sí. que lo que está viendo, es decir, que no, al final es una realidad, PP-Vox es la única alternativa que hay de que haya gobierno, y aparte Vox lo tiene claro, o entra en el gobierno o no da ningún voto. Ya estamos viendo lo que hay, y evidentemente, que muy bien dijo en la entrevista, creo, Pedro Sánchez, Ana Rosa, dice, cuando le critican de los acuerdos, ¿no?, con Bildu y tal, que por cierto Vox, Abascal dijo el otro día en Telecinco que lo ilegalizaría, llegó a decir que una cosa es llegar a acuerdo, sea con Bildu, con quien sea, para hacer avances en derechos sociales, y otra cosa es llegar a acuerdos para hacer retrocesos de derechos que ya teníamos conseguidos, como está haciendo PP y Vox. Yo creo que ahí se resume todo, y un poco el argumento de Belén Esteban al final, ya que prohíban obras de teatro de 1640 de Lope de Vega, es como a dónde queremos llegar. Así que bueno, a lo mejor eso mueve un poco el tablero. Si Belén Esteban le ha podido mover, pues mucha gente no ideologizada, que es la mayoría, a lo mejor pues también le da miedito un poco todo esto, por más que la tele un poco le haga el juego, pero yo creo que cada vez la gente se dará más cuenta, abrirá los ojos del posible retroceso que puede traer un gobierno de estas características. Así que bueno, nada, Anita, espero que primera, pero que no sea la última, que coincidamos muchas más veces en el análisis, y bueno, suerte. Yo también me sumo. Muchas gracias. Me sumo Mucha contigo también. Me sumo contigo a que la gente vote, aunque no vote, es decir, aunque cambie, pero incluso que vea que puede ser más útil, pero que no se quede en casa, que es lo que pretenden también, la desafección de la gente normal, y que no vaya a votar. Así que lo he dicho, un besazo, Anita, nos vemos prontito. Mucha suerte. Chao, gracias. Gracias por estar ahí una vez más. Espero que os haya gustado el contenido. También, bueno, a la gente que le guste nuestro contenido, aparte de en
en el canal de YouTube de Canal Red, también nos pueden ver en el canal de YouTube de Pandemia Digital, incluso seguirnos en directo en Twitch de lunes a jueves a partir de las 7 de la tarde y los viernes a partir de la 11, así como, bueno, pues en todas las redes sociales, ¿no? En TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, etc, etc. Así que nada, en plena campaña electoral que acaba de arrancar, creo, ¿no?, que es más que visible la amenaza real de un gobierno PP-Vox, con el retroceso que ello podía conllevar en muchos de los aspectos, no solamente derechos de colectivos como el LGTBI, el feminismo, sino también por la censura de la cultura, y bueno, incluso de la mentira, ¿no? El avance de la mentira, que hemos visto como prometiendo lo de recortarse los recursos económicos, lo primero que hacen es duplicarse el sueldo. Así que nada, creo que no es momento de gastar energía y de las críticas, apartémonos para el 24J, que nos encanta a la izquierda, y bueno, veamos de qué manera podemos empujar, ayudar para concienciar a la gente lo importante que es el voto, y que si es posible se pueda renovar un gobierno que no sea de PP y Vox. Así que nada, solamente me queda desearos un fin de semana estupendo. Besitos, cuidaos, nos vemos la semana que viene. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.